Radio Ecológica 92.5 FM. Bienvenidas, bienvenides a Libros para Amar la Tierra. Ya en su capítulo 6, como que creo que ya vamos agarrando ritmo. ¿Cómo estás, Omar? Pues agarrando confianza ya con este programa. Ya vamos viendo cómo van evolucionando los programas. Y yo mismo también los estoy escuchando y veo que cada vez más estamos sintiéndonos muchísimo más cómodos. Ay, Omar, tengo que contarte que es algo que no hemos hecho en los anteriores programas. Jalar un hilito del programa anterior. Y bueno, yo sé que el programa anterior estuvo muy serio, pero quería contarte que hice algo que no había hecho con ninguno de los otros otros 2 libros que yo había traído, y es leerlos. Después del programa me fui a terminar todo Maus, los 2 tomos, y estoy muy deprimido. Wow. Está muy fuerte como verlo con la mirada actual y como todo esto que hablamos de la relación con el hambre, pero también con algo que a mí me da mucho temor, que son los impactos posteriores a un trauma de este tipo que atraviesan generaciones y que en Maus queda como muy bien plasmado, ¿no? Hacia el final, yo no recordaba, en las últimas páginas platica un poco antes de que se muera Vladek, el papá, ¿no? El protagonista de la historia, con el autor. Y entonces Art, el hijo, el ilustrador, le pregunta por las personas que habían en unas fotos, y todas las personas habían muerto en el Holocausto. Y entonces como que Art reacciona de una manera muy sorprendida de que ya todos estaban muertos, pero no por muerte natural, sino por todos murieron en la catástrofe. Y cuando digo todos, los van nombrando, y son más de 15 personas, yo creo, ¿no? Porque al final hay una escena que encuentra que el papá le regala unas fotos. Y entonces pensaba en cómo este trauma fue heredado generación a generación, y me parece que es algo a lo que probablemente nos toque como experienciar al vivir en este mundo, en esta grave crisis ético-política global, además del tema del capitalismo rampante. Y creo que, no sé, como que venía con ganas de empezar el programa desde ahí, y también en pensar que con este libro del que nos vas a hablar hoy, como que poner nuestra voz en los lugares que son importantes para nosotros. Y creo que compartir esta cabina también es poner nuestras voces, ¿no? Y nuestras miradas en esto. Y creo que lo que nos trae es, aunque evidentemente es mucho más esperanzador, podamos entender que cuando tenemos estas conversaciones, pues es porque queremos poner la voz en los lugares que nos importan. Bueno, gracias por comenzar este programa de esta manera. Porque sí, hoy vamos a hablar de un libro, no sé si necesariamente esperanzador, depende de cómo lo vayamos nombrando, pero yo creo que en gran parte de lo que está escrito en este trabajo está en buena parte la clave para pensar nuestro futuro. Y bueno, ¿eso ya es esperanzador? Perdón. Claro, no, pues no, ni más faltaba. Bueno, Rulo, te voy a contar qué libro traigo. El libro se llama El Jardín Forestal Maya y subtitulado 8 milenios de cultivo sostenible de los bosques tropicales, y fue coescrito por Ronald Knight y Annabel Ford. Ronald Knight en particular, bueno, pues un antropólogo, falleció hace, no sé, creo que un año y medio, ya no recuerdo cuánto, un buen amigo mío. Y bueno, pues este libro también y este programa pues es un homenaje para el gran Ron, que ya retornó al humus y que desde ahí nos sigue hablando para amar la tierra. Cuéntanos, Omar, ¿dónde conociste a Ron? Creo que estaría importante también ver dónde se entierra tu amistad. En San Cristóbal de las Casas. Él era investigador del CIESAS, y allá pues en pueblo pequeño pues nos vamos conociendo, y pues ahí fuimos pues encontrándonos en varios espacios. Y bueno, pues él siempre muy respetuoso también de mis propias escrituras, y las leía con mucho interés, y yo leía las de él, y como que había una relación de respeto, aunque estaba pues muchísimo más grande. Tengo que narrarle a las personas que Omar está muy cariñosamente agarrando el libro con las 2 manos mientras habla, y como que mira la portada.
que la portada además tiene... descríbenos cómo es la portada. Pues que la estás portada es de una persona maya, creo que es guatemalteca, quiché tal vez, o cachiquel, en una selva con un gran árbol. Y bueno, pues ahí está. Y además este libro está autografiado tanto pues por Ron como por Annabel Ford, que es arqueóloga y pues bueno, ella pues es un personaje muy importante porque ella descubrió una ciudad, que es la ciudad del Pilar. Omar, antes de que entremos en el libro, nada más quisiera que nos contaras un poco. Me pareció leer que el libro está publicado originalmente al español en 2015, pero el libro es todavía previo, o sea, tiene más de 10 años de publicación. Sí, porque el libro lo publicaron primero en inglés. Esta es una traducción. En el 2015, justo hace 10 años. Y fíjate que la historia de este trabajo es que no era un libro, sino que él era un artículo. Y entonces, pues era un artículo pues, para estas revistas muy prestigiosas de arqueología, antropología, no me acuerdo a cuál lo iban a pasar. Y puedes creer que le pusieron, me parece que fueron 10 árbitros. 10, normalmente ponen 2 o 3 a lo máximo, pero les pusieron 10. Y todos dijeron que sí, excepto uno que tiene mucho poder, que es una persona que precisamente ha defendido la idea de que los mayas deforestaron y que causaron el caos y que colapsaron y bueno, todo lo que vamos a decir que desmiente este libro. Y justo así, para decir un poco cómo funciona el poder de la ciencia, logró vetar la publicación del artículo y ellos dijeron, pues entonces nos vamos a publicarlo, vamos a ampliar el argumento y lo publicamos con libro, y así nació. Gran historia, Mar. Pues quisiera decir algo más para empezar, como que creo que ya tiene las texturas, tal vez. Me gustaría saber, vi tus subrayados y pienso como qué sientes hoy al tenerlo otra vez en tus manos. Bueno, es un libro que me ha influenciado profundamente. De hecho, una buena parte de un texto que escribí en la parte final está influenciada precisamente por su capacidad de visualizar el futuro y también porque me abrió otra perspectiva que probablemente voy a hablar de eso un poquito más adelante, y es algo que yo llamo desmentir la idea de que los humanos somos unos ecocidas incorregibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los humanos caímos sobre un paraíso prístino, que es el paraíso creado por el creador, y que desde entonces nosotros hemos estado devastándolo. Esta es una idea muy nociva y este libro justamente va al corazón de ese tema para decir esto no es cierto, y lo habla desde el corazón de este lugar desde donde estamos hablando el día de hoy, que es esta región maya donde se sembró este inmenso jardín forestal maya del que ya vamos a hablar. Pues bueno, seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra. Y con toda esta emoción nos vamos al siguiente bloque. Sigan con nosotras. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Encuéntranos en Instagram como @radio.ecológica. Bueno, Rulo, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de este libro, El Jardín Forestal Maya, 8 milenios de cultivo sostenible de los bosques tropicales, escrito por Ronald Knight y Annabel Ford, y que, bueno, pues voy a empezar a exponer un poquito los mitos que va destruyendo, porque es un libro, Rulo, en gran medida que te va tirando las cosas abajo, o sea, esas creencias, y entonces pues ahorita estábamos pensando cómo íbamos a organizar esto y lo pensamos en términos de acabar mitos. Entonces pues, ¿qué te parece si vamos con el primero? Me parece súper bien, y estaré seguramente referenciando a mi maestro Delfín Quesada, que me dio la clase de Mesoamérica cuando yo era estudiante de historia en primer semestre, primer semestre, y Historia Cultural del Área Maya, que la llevé con la maestra Guadalupe Cámara, ambos ya jubilados de la Facultad de Antropología de la UADY.
y que probablemente son los pocos conocimientos académicos que tengo sobre el tema, y que sucedieron hace casi 20 años. Entonces probablemente mis referencias sean un poco anticuadas. Entonces estoy listo para desmontar esos mitos. Bueno, maravilloso. Entonces comencemos con el primer mito. Mito 1. Que tratan de desmontar estos autores, aunque este es muy fácil de desmontar, pero no es es obvio para ti y para mí, decíamos antes de empezar el programa, pero no es obvio para muchas de las personas que viven en, no sé, en otras latitudes. Pienso que este programa lo están escuchando, no sé, en Colombia, en Chile, en Argentina, y no es para nada obvio esto. El mito consiste básicamente que los pueblos mayas son pueblos desaparecidos. La civilización maya desapareció. Entonces, hay una narrativa que dice que existió una gran civilización que lo fue y lo sigue siendo. Y esa gran civilización pues fue reconocida por su astronomía, por su genio matemático. Es precisamente lo que hace que las personas pues vengan también a este territorio, además de sus playas, a conocer Chichén Itzá, y a conocer Uxmal, y a conocer Cobá, y a conocer estos grandes monumentos y centros ceremoniales. En realidad no les interesa la historia, quieren tomarse selfies, esa es la realidad. Y pues obviamente los guías que van a estos lugares pues ayudan a que estas historias se sigan repitiendo, porque también es bueno decir, muchos de los pueblos mayas, muchas personas de los pueblos mayas no se reconocen como mayas descendientes de los antiguos mayas, sobre todo en el contexto de, probablemente es menos fuerte acá que en Chiapas, por ejemplo, donde yo viví varios años. Los pueblos celtales, tzotziles, cholto, jolabales, mam, no se consideran a sí mismos como mayas, aunque es algo que está cambiando. Decir que son maya celtal, maya chol, es algo que está escribiendo. Pero los mayas son mayas que hacen parte de esa historia y que siguen siendo nuestros contemporáneos y que aquí están habitando con nosotros y son nuestros amigos. Y seguramente escuchan este programa, la verdad. Claro que sí. Pero tuve que acordarme de algo ahorita que decías esto. Y ahorita en que te escuchaba tuve que buscar el año. Me dio un toque. Y entonces corría el lejano año del 2001. Y se hizo algo que yo tal vez en Colombia no sonó, porque no sé qué edad tenías en el 2001. Pero seguro eras bastante joven. Y no vamos a revelar acá las edades. Todavía no. Pero yo me recuerdo, porque en el 2001 hubo una publicidad internacional que sacó algo que se llamó las 7 nuevas maravillas del mundo. Y en ese proto-internet, la gente entraba a un sitio web a votar por su maravilla favorita. Y entonces recuerdo que hubo campañas en prensa en Yucatán para que la gente entrara a votar por Chichén Itzá, que terminó siendo una de las 7 más votadas y es una nueva maravilla del mundo. Y cuando pienso en esta lógica de los mayas desaparecidos y la gente viniéndose a tomar selfies, pienso siempre en ese concurso. Pienso siempre en esa idea de cómo hasta esta idea de los mayas desaparecidos es funcional al capital para tenerlos como un museo europeo. Aunque no se pudieron llevar las pirámides, si hubieran podido, estaría Kukulcán bajando junto al Big Ben, y no aquí cada solsticio. Fíjate que esto hace parte de otra idea muy arraigada, justamente por el turismo de masas, y es pensar que lo fundamental de la civilización mesoamericana son sus grandes centros ceremoniales, sus edificios, pues porque son impresionantes y porque son hermosos en términos pues paisajísticos, y bueno, sí son maravillas de algún sentido. Sin embargo, lo que dicen estos autores es algo muy interesante, y es básicamente que lo fundamental de esta civilización, a pesar de sus matemáticas, de su genio astronómico, de su lingüística, etcétera, probablemente lo más importante fue su sistema agrícola, y su sistema agrícola basado en la milpa, y que el sistema milpa maya es algo que explica
muchísimas cosas. Y entonces eso nos va a llevar al mito 2. Ya me siento como en esos top 10 de Animal Planet. Ay, amo los top 10, así que no me estés explicando porque voy a armar uno aquí. Tengo ya el comentario del mito 2, pero cuéntanos cuál es el mito 2. Vámonos para el mito 2. El mito 2 precisamente parte de la idea de que esta selva tropical, selva alta, en Belice, en zonas de Guatemala, selva baja en Yucatán, de la selva lacandona, una selva tropical, que es una selva en algunas partes muy semejante a la selva amazónica, a las selvas del sudeste asiático. Es una selva prístina, es una selva del creador. Es una selva que en donde existía un proceso donde habían grandes árboles, jaguares, guacamayas, y después llegaron los seres humanos. Pues esta es una historia que toca reevaluar. Y entonces, ¿cómo era antes? Pues resulta que tendríamos que contar un poco cómo fue el poblamiento de esta región. Esto hay mucha discusión al respecto. Vamos a usar la discusión ortodoxa, no la heterodoxa. La ortodoxa dice que esta zona se fue poblando por el estrecho de Bering, ¿cierto? Hace 13.000 años, y que duró más o menos 2.000 años en terminar de poblarse toda esta región. Entonces esta región, los primeros habitantes humanos llegaron aproximadamente hace 10.000 años. Pero cuando llegaron esos primeros pobladores, resulta que no encontraron esta selva exuberante, enorme, gigante, con nada de eso. Resulta que lo que había era una sabana fría con sabanas secas. Esto era mucho más parecido, para poner un ejemplo, para mí, yo me lo imagino, a una sabana de las que uno podría encontrar en algunas zonas de Tanzania, por ejemplo, ¿no? Entonces no era el trópico que era hoy, porque no había las precipitaciones que habían, y además estábamos en un proceso que venía de un proceso en el que el planeta era más frío, y entonces además la fauna era completamente diferente. Eso no lo dice el libro, ¿no? Pero pues yo me imagino, ¿no? Acá no habían estos animalitos, sino lo que habían eran osos perezosos gigantes y armadillos gigantes. Y a mí me encanta, ¿no? Una vez estuvimos estudiando este libro en la selva lacandona, con los bienes comunales de la selva lacandona, y nosotros poníamos la fauna de esta época, ¿no? No, se viajaron de una manera impresionante imaginando cómo era un oso perezoso gigante que estaba en sus territorios, y toda esta megafauna que no se parece a nada de lo que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿A qué nos apareció la selva, pues? Entonces, lo que ellos dicen es que lo que empezó a ocurrir fue un proceso paulatino de calentamiento, de aumento de las precipitaciones, que fue cambiando la vegetación, y ese cambio ocurrió al mismo tiempo que los antiguos mayas estaban empezando a cultivar en sus territorios. Y esto ocurrió básicamente porque durante este periodo esto fue, digamos, hace 8.000 años. Entonces imagínense pueblos nómadas moviéndose de un lado para otro. Pero vamos a adelantarnos 4.000 años atrás. Estas historias son de larguísima duración, que hablábamos la vez pasada. Empezó un caos climático, y ese caos climático hizo que los pueblos tuvieran que buscar zonas donde existieran espacios de agua segura, los cenotes, por ejemplo. Y entonces justamente ahí fue donde dejaron de ser tan nómadas, nos asentaron, y desde ahí es el inicio de la civilización maya. Pero bueno, volviendo entonces a este mito 2, ¿qué pasó? Pues que los mayas, los antiguos mayas, estaban presentes mientras se hacía la selva, pero no solamente mientras se hacía la selva sola, sino que la selva es una creación biocultural. ¿Qué significa? Que esa selva es creada
con la intervención de los pueblos, y por eso lo llaman un jardín forestal. Me quedo pensando más desde hace un rato en cómo cuando mediamos, o sea, cuando la mirada, digamos, la vista se vuelve la herramienta fundamental de la investigación, pensar este tipo de investigaciones hacia 8,000 años atrás es prácticamente inimaginable. Aunque haya muchísimas herramientas, y pensaba mucho en Susan Sontag sobre esta onda de ver, y me imagino mucho a los investigadores diciendo, no, pero es que yo aquí siempre he visto un árbol gigante que tiene 300 años. Pero para 8,000 años, un árbol que tiene 300 años es un bebé. Entonces, también entiendo este choque como racional que pudiéramos tener para pensar 8,000 años, ¿no? Justo estaba dando clases hace unos días y les decía a los estudiantes que se imaginen 30 generaciones hacia atrás. No lo puse en años, lo puse en generaciones humanas. Y no dice nada. O sea, no tenemos nuestra capacidad de entender esa información y entender a una práctica cultural que lleva 30 generaciones sucediendo, por poner un número, es inimaginable en la lógica occidental actual. Y siento que también se concatena con cosas que hemos platicado antes. Me acabo de saltar 4,000 años en una oración. En una oración. Bueno, vamos a pasar de 8,000 a 4,000. Son 4 milenios. Bueno, durante esos 4 milenios fue el proceso de la creación de este bosque tropical. Es la diferencia entre las pirámides de Egipto y ChatGPT. Sí. Entonces, Omar, pero vamos a terminar este bloque y ahorita volvemos. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, en Radio Ecológica 92.5 FM. Síganos acompañando. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Regresamos aquí a Libros para Amar la Tierra en este día que estamos pensando en torno al maíz, creo, o al menos mi mente ya está yendo a esos granos con los cuales me hacía un taco hoy en la mañana. Y Omar, cuéntanos, ¿a qué mito vamos? Al tercer mito vamos, antes de entrar en uno de los temas más fascinantes y que creo que pudiese dar para su propio podcast, ni siquiera un episodio. Pero cuéntanos el mito 3 antes de eso. Bueno, el mito 3 es un mito que necesitamos descolonizarnos de ese mito. Y es esta idea de que la agricultura y la selva son incompatibles. Claro, eso es justamente lo que sostiene la idea de que el colapso de la civilización maya ocurrió por un proceso paulatino o abrupto de deforestación y de desecamiento. Y esto en realidad no coincide con la agricultura de los pueblos mayas, porque claro, por supuesto que desde una lógica colonial europea, pues hay unas siembras que son, por ejemplo, el trigo, ¿no? Y entonces pues el trigo no se parece absolutamente en nada a estos sistemas de los que vamos a hablar ahora, que es el sistema de la milpa, que es el origen de esta civilización extraordinaria que es los pueblos mesoamericanos, no solamente los mayas. Pues vámonos a la milpa, Omar. De repente creo que yo empezaría planteando esta imagen que quisiendo jalar del mito 3, cómo asociar, aquí es muy común que la gente tenga árboles y a la vez siembre, aunque sea en tu huerto de traspatio, y además tienes una zona donde siembras maíz, ¿no? A tu milpa, pero desvincular esos árboles que alimentan a las personas de la milpa es también una lógica pues muy desvinculante. Es una lógica, te lo estoy diciendo repetido, pero es una lógica que no responde a las prácticas culturales de esta zona, porque evidentemente tienes tu milpa, pero también evidentemente tienes tu árbol de mango para que le des sombra a tu casa y tu casa esté más cómoda, además de que tengas uno de los frutos más deliciosos del universo conocido.
Entonces, cuéntanos un poco qué dice el libro sobre la milpa. Bueno, ¿qué dice el libro? Bueno, a ver, ¿qué tendríamos que decir? La milpa es un policultivo. ¿Qué significa un policultivo? Que es un cultivo compuesto de muchas variedades. Lo central de la milpa es el maíz, pero la milpa no es un maizal. La milpa es un maíz acompañado de otras plantas como el frijol, la calabaza, el chile, y realmente se siembra en todo Mesoamérica lo que la familia consuma. Pueden existir hasta 90 plantas asociadas y variedades que existen dentro de la misma milpa, ¿no? Entonces, actualmente en algunos lugares se han reportado más de 52 especies dentro de la milpa. Entonces, y esto tiene que ver con especies cultivadas, pero también con toda una variedad de plantitas. Aquí no se consumen mucho los quelites, pero que son todas esas plantitas que van naciendo y que pues, se usan para ensalada y que son muy ricas. O por ejemplo los hongos, tampoco se consume mucho acá, que son los hongos del huitlacoche. Pero bueno, así con una cantidad de alimentos que pueden generarse en la milpa. Bueno, pero entonces la milpa es una milpa que es la milpa maya, en esta exuberancia, ya hemos hablado entonces de estos bosques. Es una milpa que está dentro del bosque. Y entonces, ¿cómo es posible sembrar una milpa dentro de una selva? Pues básicamente porque la milpa comienza con un proceso de quemar. Es lo que se llama el sistema de roza, tumba y quema, pero que así es un nombre que de alguna manera yo rechazo, porque da una imagen peyorativa. En realidad es una idea, esto mejor es llamarlo agricultura itinerante. Es que te iba a decir que pareciera, con el roza, tumba y quema en el nombre, pareciera que solo es una parte del proceso. O sea, defines una forma de producir solamente con una parcialidad de la producción. Claro. No con todo el ciclo. Esto es al comienzo, pues. Al comienzo. Entonces, básicamente, ¿qué haces? Usas el fuego. Entonces, con ese fuego, básicamente, vas quemando, tumbando árboles grandes que caen. Se hace lo mismo en la Amazonia. Se ha hecho lo mismo en la chacra amazónica. Es igual. Y entonces, eso tiene... Y entonces haces claros en la selva. Esos claros lo que te permiten es cultivar primero cultivos anuales, y luego de que ya cultivas esos cultivos anuales, tú vas rotando y entonces esa milpa se va trasladando a otro lugar. Haces un nuevo clareo, ahí siembras tu milpa de temporal 1 o 2 años y vas volteando de manera que tú vuelves a esa milpa original más o menos en un ciclo de unos 20 años. Estamos hablando de la milpa antigua. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Pues básicamente que cuando tú abres un claro, empiezas a tener árboles más pequeños. Sigues una cosa que en la ecología se llama la sucesión ecológica. Y entonces hay unas plantitas que van creciendo, pero que lo que ocurrió durante mucho tiempo fue que los antiguos mayas fueron seleccionando las plantas, o sea, dirigiendo los procesos de qué planticas iban creciendo. Hasta el punto que el 90% hoy de las plantas que hay en la selva son aprovechables por los seres humanos. Básicamente porque fueron dirigidas de alguna manera, no necesariamente sembradas, sino que ha sido un proceso con un conocimiento muy integral y muy sucesional, en donde existe una variedad que permite ser ecosistema para muchas otras plantas, para muchas abejas, para insectos, polinizadores. Te voy a contar un poco cómo se lo explicamos en la selva lacandona pues allá a la comunidad cuando estuvimos leyendo este libro. Decíamos, a ver, en un pueblo tú no solamente necesitas viejitos, es bueno que existan niños, que existan personas de mediana edad y los mayores. ¿Qué pasa si solamente somos mayores? Pues entonces va a ser muy complicado porque el pueblo necesita de todas las generaciones. Bueno, pues así mismo son los bosques. Los bosques les viene muy bien tener árboles chiquitos, otros creciendo y unos grandotes. Eso es lo que permite la milpa, precisamente, que
todo eso hace que existan más fauna diferente, entran los rayos del sol, permite que animales lleguen a comer otras especies diferentes, como que diversificas la milpa, diversificas en la selva. Y precisamente gracias a eso, a esa sofisticación de este sistema, entonces la biodiversidad fue aumentando. Fue aumentando básicamente porque fue creando hábitats, los pueblos fueron creando hábitats ecológicas para que llegaran más biodiversidad asociada y la milpa se fuera generando más hilos a la telaraña y se fuera generando más fuerte y fuera convirtiéndose cada vez más diversa. Entonces esta selva en la que hoy está en tanto riesgo ha sido un proceso de una co-creación humana con los otros más que humanos. Fíjate, Omar, que pensé en un par de cosas mientras escuchaba y era como bastaría con tener un jardín en tu casa y dejar pasar un ciclo de más de un año para que tú entre la, voy a llamarle bueneza en lugar de maleza, me gusta mucho como hacen ese juego algunos pensadores de la agroecología, podrías seleccionar cuál es la que te parece más bonita, solo por poner algo así. A mí me ha pasado que de repente tengo algo que crece azarosamente en mi jardín, que tiene unas flores que parecen como unas campanitas. Yo no las sembré, llego, y el otro día pasó una amiga a mi casa y me dijo, oye, esta tú la sembraste, ¿cómo se llama? Y dije, no, güey, salió y me gusta y la dejé. Uh-huh. ¿Qué pasa si haces eso por 100 años? Pero ¿qué pasa si lo haces por 1000 años? Evidentemente adquiere el sentido de poder imaginarnos un bosque a través de este ejemplo que tal vez pasa en el espacio tan ridículamente chiquito como un huacal o como un 3x3 que casi cualquier persona puede tener en su casa. Si te das el tiempo suficiente de observar durante un lapso de más de un año, vas a ver plantas ahí que llegaron de algún lugar y que puedes o no decidir mantenerlas y acompañarlas en el proceso. Tú no las sembraste, solo están muy bonitas esas flores en forma de campana. Y fíjate que con esto que acabas de decir y con esto que acabo yo de escribir con el tema de la milpa, con esto se va rompiendo la idea de que los seres humanos somos necesariamente destructores de la tierra. No, nosotros en muchos sentidos hemos ayudado a sembrar la inmensa biodiversidad del planeta. Exactamente lo mismo que te estoy contando se describe para el Amazonas. El Amazonas, esta selva prístina, gigante, que parece también algo que fue creado hace muchísimo tiempo antes que los humanos, le pasó exactamente lo mismo. Es la misma historia. Lo mismo los bosques tropicales de África Central, del sudeste asiático. O sea, los seres humanos hemos ayudado con la diversidad de los saberes y de la cultura a crear los conocimientos necesarios para habitar la tierra. Por eso te decía que este libro de alguna manera es esperanzador, porque ahí está la clave, justamente la clave para decir tenemos una oportunidad. Pues estos son justamente libros para amar la tierra y pues vámonos al siguiente bloque. Sigan escuchándonos aquí. Estamos en la cabina de Radio Ecológica y bueno, seguimos. Encuéntranos en Instagram como @radio.ecológica. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra. Se nos está yendo, iba a decir como agua, pero yo no sé si nos está yendo como ciclo de... Como ciclo de la milpa. Como ciclo milpero de no manches, ya esto es una mazorca. La primera vez que yo voy a crecer una mazorca en mi espacio chiquititito del jardín, yo no daba crédito que pasara tan rápido y a la vez que fuera tan lento, porque tenía una prisa de por favor, muéstrate. Y entonces tuve que esperar 2 años porque el primer año no me dio elote, solo fueron hojas. Y hasta el año siguiente pude cosechar unos elotitos y me sentí muy orgulloso de mí mismo. ¿Y te lo comiste o lo guardaste? Lo guardé. Sí, porque es que uno no es capaz de comerse después de tanto esfuerzo. No. Es que además es cuando uno se da cuenta lo difícil que es, ¿no? Sí. O sea, y la verdad es que yo no lo esperaba. O sea, tiré unos granos apenas y salió. Y lo cuidé y lo chiqueé y le susurré y los guardé. Y ahí sigo teniendo en la casa. Aunque no sé si los voy a volver a sembrar, siempre me pasa esto del ciclo. Pues a la milpa también hay que hablarle y cantarle, ¿no?
Que eso hace parte también de este proceso, ¿no? Con una profunda espiritualidad, ¿no? Totalmente. Pues Omar, ¿en qué seguimos? Mito número 4. Pues bueno, va precisamente. Entonces decían, claro, con esto que acabamos de hablar, pues no tiene ningún sentido hablar de que los mayas deforestaron, porque el sistema de la milpa es dentro de la selva. O sea, que no tienen, y esto es un sistema que sigue hasta nuestros días. Entonces, ¿a quién se le ocurrió que pudiéramos deforestar? Básicamente bajo la idea de que la agricultura pensada desde Europa es incompatible con la selva, pero acá estamos hablando de una agricultura con la selva. Entonces, esto es una absoluta locura. Y que pues obviamente esto generó un proceso paulatino de colapso en el periodo clásico, y que esto significó entonces el colapso de la civilización maya, y que para la mayoría de las personas significa la desaparición de los mayas, que ya dijimos que esto era una mentira. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que...? Sí fue un colapso, sí hubo un colapso, pero ¿un colapso de qué? Lo que dicen estos autores es que fue un colapso del sistema sociopolítico, y ese sistema sociopolítico básicamente se debió a la incapacidad de las élites de poder sostener las guerras a través de los tributos de la gente. O sea, había sido una sociedad que había llegado a ser tan desigual, básicamente porque pues habían entrado en un periodo de diferenciación social, y pues básicamente ese colapso, de alguna manera, a mí me gusta verlo más como una revolución social, en donde la gente dejó de pagar los tributos y abandonó las ciudades. Pero ese abandono de las ciudades, de los grandes centros ceremoniales en donde pues las personas llegan a tomarse los selfies, no fue de la noche a la mañana. Incluso fue paulatino, fue gradual, hasta 150 años pudo haber sido el tiempo, que no es nada abrupto, ¿no? 150 años de paulatino escape de esas ciudades, como ahorita están tanta gente escapando de las grandes ciudades. Pues, y que se fueron con sus semillas y se fueron a otros lugares fuera de la ciudad a seguir. Y este periodo, a nosotros que nos gustan tanto las historias monumentales, que son muy patriarcales, de las grandes grandes monumentos y los grandes edificios, pues nos cuesta mucho trabajo pensar que esa civilización continuó y que es la civilización campesina que todavía existe. O sea, ese periodo lo podemos contar hasta el presente, por supuesto, con una historia de colonización y todo lo demás, pero es una historia que de alguna manera continúa hasta el presente, porque es una historia en donde hubo un abandono, una desurbanización, y donde la gente pues siguió con el sistema del milpa, e incluso tan no fue colapso que la población aumentó. Existen, bueno, vamos a hablar más adelante de otro libro, muy probablemente, no lo voy a anunciar todavía, pero ese otro libro justamente dice que el periodo de lo que se llama el posclásico, que es el periodo supuestamente después del colapso, fue un periodo de 500 años por lo menos, hasta la conquista de los españoles, de una libertad muy grande, de procesos de igualdad, de procesos, digamos, en donde... Pero claro, nuestras historias no les gustan esas historias en donde ya no hay que ver, ni en el gran turismo, no hay nada que fotografiar, porque lo que ocurrió fue de alguna manera una recampesinización. Fíjate que me quedo pensando mucho en cómo toda esta, cuando hablamos en este programa de la colonialidad, del patriarcado y del capitalismo, de repente hay ciertas prácticas que parecieran escaparse, pero que siguen presentes en la lógica occidental, que no siempre nombramos como capitalista, patriarcal o colonial. Y una de esas pienso que es la ciencia occidental, ¿no? Esta lógica del tiempo. Y pensaba en que estabas contando esto de la milpa antigua, de 20 años para regresar al mismo lugar. Pensaba que en la lógica agrícola europea de cuando vienen aquí, pues no funcionaba de esa manera. Y no esperaban 20 años para volver a sembrar en el mismo cachito de tierra. Por lo cual es totalmente ilógico bajo su forma de ver el mundo, y que no es propiamente una actividad que cuestiona el tiempo occidental, sino que construye su propio tiempo, su propia lógica de tiempo. Y creo que es algo que de repente perdemos de vista cuando vivimos en este mundo occidentalizado, ¿no? Que hay ciertas
conceptos, ideas que son herencia colonial. Pensaba también mucho, trabajo mucho en clases con el tema de la culpa y que es una herencia profundamente católica, ¿no? Y que es profundamente occidental. Entonces, cómo estas miradas occidentales nos hacen pensar que, por ejemplo, desurbanizar o re-ruralizar o recampesinizarse pareciera un retroceso desde la lógica del desarrollo, desde la lógica occidental de lo que entiende el mundo occidental por desarrollo. Y entonces, por supuesto que la historia está construida desde ahí, ¿no? Está construida desde una lógica en la cual, si no sigues construyendo esas grandes épicas como el Imperio Romano, pues ya no eres un imperio, ¿no? Inclusive a mí, yo no lo he usado en esta conversación, me parece, pero a mí no me gusta usar civilización para describir un proceso, porque viene de una lógica también occidental esa palabra. Yo a veces uso cultura, pero también cultura es muy antropológico. Entonces está bien como los mayas. Sí, además está asociado con la idea de la civis griega, ¿no? Que está asociada además a la polis, que es la ciudad, ¿no? Y esto no tiene nada que ver. Justamente lo que estamos contando es la contrahistoria de esto. Pero la milpa, bueno, sí, son ciudades, ¿no? Y la milpa permitió alimentar además ciudades muy grandes, ¿no? Estamos hablando de ciudades que hasta ahora estamos descubriendo el tamaño que tenía. Ahora con esta revolución del LiDAR y todo esto que están descubriendo el tamaño, ¿no? Acá hablan de que más o menos las ciudades tenían de a 20,000 habitantes y con una densidad grandísima, que es más o menos unas, a ver, yo tengo por acá el dato, 200 personas por kilómetro cuadrado, que eso es una densidad de las más grandes de la historia en cualquier lugar, ¿no? O sea, ni las ciudades europeas, ni las ciudades tenían esta densidad, o sea, y esto fue posible. ¿Cómo se alimentaba toda esta pandilla? Pues con la milpa. Fíjate que apenas escuchaba en un podcast español que retomaban citaban algunas cosas de Bernal Díaz del Castillo, y entonces me fue muy sorprendente escuchar de voz de los españoles la importancia de la mirada española a Tenochtitlan y cómo en estas voces españolas se sorprendían que los españoles estuvieran tan sorprendidos de que el nuevo mundo les pareciera tan nuevo y tan abrumador, ¿no? Un poco la cita que leían en ese podcast que estaban conversando decía que Bernal describe, creo que un mercado, no sé exactamente el nombre, y que dice que ese mercado es del tamaño de una ciudad en España, ¿no? Entonces, solo el mercado, el Tianquixli, es del tamaño de una ciudad. Y entonces, evidentemente, esta imagen para leer la historia desde la lógica occidental española, pues es inimaginable. Claro, yo no sé si tú has ido a Cuetzalan, los domingos se pone todo el pueblo, pero todo, de principio a fin, de norte a sur, oriente a occidente, todo es un tianguis. Entonces así me lo imagino, claro que puede ser toda una ciudad un tianguis, perfectamente, ¿no? Sí, y creo que creo que algo que también nos reta esto, que mientras vamos avanzando en el podcast de aquí, hacia el final de esta conversación, digo, todavía queda un cachito. También me quedo pensando, Mar, en que a veces en estas conversaciones no siempre son para público no especializado. O sea, de repente, y voy a nombrar algunas cosas que yo creo que no sé si alguien que nos esté escuchando vaya a tener que darle 2 veces una vuelta, ¿no? El colapso maya no solo como mito, sino qué es el colapso, cómo se describe ese colapso, también qué es la civilización. Pienso mucho en todo el territorio que abarca esta descripción, que ahorita creo que podrías describirnos un poco. Según yo, en México sería Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, además de Belice y Guatemala. Sí, ¿no? Por lo menos. Sí, por lo menos. Por lo menos. Un territorio profundamente amplio, y creo que hay cosas que para quienes estamos en este territorio las nombramos de manera cotidiana. Y creo que tal vez esto estaría interesante para terminar con todo el pueblo maya hoy, que mucho de lo que nos trae aquí es también recordar las historias y las conversaciones de con quienes platicamos todos los días, a quien seguramente le mandaré un WhatsApp mañana. Pero por supuesto, ¿no? O sea, esta idea de hay que hacer una revisión de la historia, reivindicar esta idea de que hay una continuidad histórica. Y bueno, voy a hacer algunos comentarios. El primero es decir que este libro es un libro científico.
¿sí? Entonces no es un cuento de estos de literatura, de esos libros que venden en el Sanborns, sino es un libro científico con datos arqueológicos, climatológicos, paleoecológicos, etnobotánicos, antropológicos, agroecológicos, o sea, súper interdisciplinario y transdisciplinario, y pues obviamente esto está discutiendo con la información científica más actualizada de su momento. Entonces, claro, imagínate lo que están tratando de tumbar, o sea, es una revisión de la historia completa, ¿no? Por supuesto que el que había dedicado toda su vida a contar esa historia, llegan y le escriben un artículo en donde le dicen, qué pena, pero todo lo que tú estás diciendo no es, pues claro, lo rechazó porque iba en contra de su legado. Imagínate tú. Así también funciona la ciencia, porque romper todos estos mitos y romper todo esto es muy complicado. Ese sería mi primer comentario. Mi segundo comentario: entender en esta larguísima duración la milpa maya nos ayuda a entender la importancia de lo que significa la milpa, el Ixcol, se les dice acá, el Ixcol en nuestros tiempos. Y a mí me causa una angustia terrible pensar que la gente está dejando de sembrar milpa. Está dedicándose a ser albañil, están dedicándose a los servicios o migran, pero cada vez más personas están dejando la milpa. Perder la milpa es perder no solamente 8 milenios de duración, sino el fundamento de lo que es ser mesoamericano y el fundamento de lo que significa haber construido este paisaje extraordinario y estas selvas exuberantes. Esto debería ser, este libro es un llamado político y es un llamado a que el Ixcol debería ser uno de los elementos principales de la reconstitución biocultural en nuestros territorios. Pero que no piensen entonces en trenes Maya, sino que piensen en la reconstitución biocultural, porque esto se hace a través de sabores y saberes. Entonces tenemos que recuperar esas prácticas y esos saberes, y afortunadamente tenemos a impresionantes guardianes, como son los guardianes de semillas del sur de Yucatán, como son estas personas extraordinarias que siguen haciendo un acto de resistencia cultural, de resistencia política, y siguen haciendo una milpa, y son los herederos y las herederas de estos pueblos que durante 8 milenios nos han enseñado a amar la tierra cultivándola en un inmenso jardín forestal. Y te voy a hacer el último comentario. El último comentario tiene que ver con pensar la historia de una manera diferente. A ver, voy a contártelo de esta manera. Nosotros estamos acostumbrados a una historia muy lineal, en donde después de una ciudad no puede existir sino más ciudad. Entonces, si tienes una ciudad gigante, entonces pues esa ciudad no puede sino crecer más, ¿no? Y si tienes un segundo piso vial, haces un tercer piso vial, y vas creciendo y vas urbanizándote, y más modernidad, y el futuro simplemente es la exacerbación del presente. Pero esta otra historia, esta contrahistoria de los mayas, nos ayuda a entender que existen rupturas, acontecimientos inimaginados que cambian el orden. Para una persona del clásico era probablemente inimaginable pensar que después de estos centros ceremoniales, de estas ciudades tan extraordinarias que existían acá, no podía haber más de lo mismo. Imagínate tú. Y de pronto lo que pasa en una revolución es que la gente se recampesiniza y que el futuro puede ser un futuro rural. Esto es una cosa que jamás se nos ocurre, y este libro, o esta historia que cuenta este libro, nos ayuda a pensar de una manera diferente incluso nuestras posibilidades de futuro. Quisiera nada más agregar, Omar, para terminar este programa, que también, a pesar de ser un libro profundamente científico, a mí me hace pensar en muchas narrativas potenciales de una vida más allá de la ciudad occidental capitalista del siglo XXI. Y pensaba que, mientras te escuchaba, me parecía muy interesante pensar en que pareciera que el horizonte son los supersónicos en esta ciudad futurista, ¿no? Y tal vez el horizonte está más cerca de la milpa que de los supersónicos. En realidad, este futuro, esta esperanza de la que mencionaba yo al principio, tiene que ver con dejar de ver a los supersónicos como un futuro posible, y más bien ver hacia las personas que
son las que hacen que podamos comernos estos tacos deliciosos haciendo una tortilla de maíz maravillosa. Nos están enseñando un potencial futuro que está totalmente en nuestras manos. Entonces también quisiera como agregar eso para las personas que habitamos ciudades y que escuchemos este programa. Y pues no sé qué más, ¿con qué te quieres ir, Omar? Pues un homenaje a todos estos pueblos que son herederos de esta riquísima tradición, de estos saberes inmensos, de que la milpa está asociada con la comunidad, que está asociada con la fiesta, que está asociada a la espiritualidad, que habitan no solamente insectos, sino también habitan otros seres a los cuales hay que pedir perdón, hay que pedir permiso, hay que ofrendar, y que la milpa es una reverencia a la tierra, es un respeto profundo a la tierra cuando es Xixcoll, y que no hay nada que sea más para amar la tierra que este respeto de los pueblos que han creado esta biodiversidad tan impresionante a través de esta caricia a la tierra y esta ternura de los pueblos. Pues bueno, esto fue Libros para Amar la Tierra y espero que este programa les invite a mancharse las uñas y enterrar sus manos en el fondo del suelo mismo para seguir sembrando existencia y echando semillas ahí a ver qué cosa nueva brota por allá. Esto fue Libros para Amar la Tierra. Somos Omar Felipe Giraldo y Rulo ZK y les esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias. Este episodio fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM en Mérida, Yucatán. La producción del programa estuvo a cargo de Rulo ZK y Omar Felipe Giraldo. El diseño de sonido y la grabación son de Rulo ZK.